Las empresas espaciales Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX, propiedad de Elon Musk, están comenzando a ver los frutos de su duro trabajo. No obstante, la rivalidad que existe entre las empresas ha sido una larga batalla por ser la mejor, no solo para su propósito personal, sino también para las agencias espaciales como la NASA. Jeff Bezos rechazó la decisión de la NASA de darle un contrato de $2.900 millones a Elon Musk y SpaceX para construir un módulo de aterrizaje como parte de la misión Artemis para viajar a la Luna. Y es que la NASA originalmente tenía como objetivo elegir al menos 2 empresas del sector privado para realizar la construcción de la base y la nave espacial que transportara a los astronautas a la superficie lunar, pero a principios del mes la agencia espacial anunció que el elegido era SpaceX. Bob Smith, CEO de Blue Origin, dio una entrevista a The Times en la que asegura que la decisión de la NASA fue errónea debido a que juzgó mal las ventajas de la propuesta de la compañía de Jeff Bezos y minimizó los desafíos técnicos que aún tiene SpaceX por delante. La burla de Elon Musk en Twitter. Pero a Elon Musk no le gustó la crítica de Blue Origin y usó su Twitter para manifestarlo al compartir el artículo publicado en The Times. No puedo ponerlo en órbita, escribió el dueño de SpaceX en su tweet con un toque de ironía. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. SpaceX versus Blue Origin. ¿Cuál es la mejor empresa espacial? La empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, fue fundada en el 2000. 2 años después, Elon Musk fundaría su propia compañía espacial SpaceX. En ese momento no había una rivalidad como tal, sino tal vez ambiciones similares. Algo, sin embargo, el camino hacia la meta, que al inicio tenía más de un carril, se fue cerrando hasta unificarse. El reciente hito conseguido por Blue Origin de lograr su primer vuelo tripulado a bordo de la nave New Shepard significó un importante paso para la empresa de Bezos, que busca llevar civiles al espacio a precios accesibles utilizando cohetes reutilizables. Para lograr esta meta, Bezos vende alrededor de $1.000 millones en acciones de Amazon al año para financiar a Blue Origin. No obstante, mientras Blue Origin se centra en conseguir sus objetivos de viajes comerciales, SpaceX puso su atención en volverse una empresa rentable que le ha traído significativos contratos gubernamentales con agencias de los Estados Unidos. Cuando señalamos que SpaceX buscó primero convertirse en una empresa rentable, nos referimos al diseño y desarrollo de SpaceX Dragon, de transportación de cargas útiles, que es lanzado al espacio para llegar a la Estación Espacial Internacional, la cual trabaja con la NASA. Años más tarde, Blue Origin desarrolló el cohete propulsor semi-reutilizable New Glenn, el cual debía debutar en 2020 con la NASA hasta que la agencia decidió rescindir el contrato. Ahora la compañía ha dicho que su cohete debutará a finales de 2021. ¿Cuánto cuesta viajar al espacio con SpaceX o Blue Origin? En cuanto a la comparativa de costos de viajes en ambas empresas, el precio real no ha sido revelado debido a que aún no hay una fecha exacta para que estos viajes comiencen a ser habituales. No obstante, para los primeros viajes de prueba tripulados ya comienza a haber espacios disponibles para comenzar con el turismo espacial. Como señalamos, los precios aún no son oficiales, aunque en el primer vuelo tripulado de Blue Origin se subastó un asiento de nada menos que $28 millones a un comprador que hasta el momento permanece anónimo. Aunque si esta cifra te parece exorbitante, espera a conocer el precio de SpaceX. La empresa además está planeando hacer su primer viaje espacial 100% turístico, que tendrá una duración de 10 días, de los cuales 8 estarán destinados a que los tripulantes experimenten cómo es que
un astronauta vive en el espacio. El vuelo planea acomodar a 3 pasajeros junto con un comandante de la nave Crew Dragon, una cápsula autónoma de 4 metros de ancho. Para pertenecer a este pequeño grupo de personas es necesario desembolsar alrededor de $55 millones, un precio que, por más exagerado que parezca, ya logró captar al primero de sus 3 tripulantes a bordo. ¿Qué quieren lograr en el espacio Elon Musk y Jeff Bezos? La competencia de ambos millonarios a través de sus empresas pareciera sugerir que tienen exactamente los mismos planes. Si bien es cierto que ambos magnates opinan que el futuro de la raza humana está fuera del planeta, la concepción de cada uno es distinta. En primer lugar, Elon Musk cree que el futuro de la humanidad depende de su capacidad de asentarse en Marte. En 2020 señaló que planea establecer una ciudad de 1 millón de personas en el planeta rojo para 2050. Los colonos llegaron ahí utilizando una flota de 1000 naves espaciales SpaceX, una nave espacial de 387 pies de altura que la empresa diseña para el espacio profundo. Esta idea es de hecho la que movió a Musk a fundar SpaceX en 2002. Aunque con el nombre de Mars Oasis, el plan incluía un vehículo que entregaría un invernadero experimental y equipo para tomar fotografías del planeta y enviarlas de regreso a la Tierra. Como idea inicial era aventurada y poco fundamentada. De hecho, incluso compró misiles balísticos intercontinentales reacondicionados de Rusia que le hicieron darse cuenta de que el proyecto pensado de esa forma estaba fuera de su presupuesto. La reformulación de su idea original dio paso a lo que hoy conocemos como SpaceX. Por otro lado, Jeff Bezos ha estado interesado en el espacio desde muy joven, principalmente por la visión del físico Gerard O'Neill. Incluso uno de sus centros de desarrollo lleva su nombre, de las estaciones espaciales flotantes que podrían albergar a billones de humanos una vez que la Tierra se quede sin recursos. El camino de Bezos para comenzar a materializar su sueño espacial le ha tomado largos años, aunque ahora tiene todo el tiempo necesario, pues decidió dejar la silla de Amazon en manos de Andy Jassy el pasado 5 de julio para dedicar por completo sus esfuerzos a lograr llevarnos al espacio. Con pleitos legales y por medio de redes sociales, ambos magnates buscan ganar la batalla espacial que insisten en que no existe. Por un lado, Blue Origin encendió los motores y con Bezos poniendo toda su atención y recursos, siendo el hombre más rico del mundo, podría comenzar a pisar los talones de una fuerte y sólida SpaceX, la cual además parece tener la preferencia de la NASA y todo su respaldo. ¿Quién ganará? Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.